Buenos días. La Facultad de Derecho, el Seminario de Derecho Internacional, turno matutino, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio La evolución, retos y perspectivas de la política exterior feminista de México, evento que forma parte de las actividades en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que se está realizando en nuestra Facultad de Derecho. Vamos a dar paso a presentar a nuestro honorable presidium con todo respeto, agradeciendo desde luego a las autoridades y a nuestras invitadas que nos acompañan en este conversatorio. Agradecemos la presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. Celebramos la distinguida asistencia de la embajadora Graciela Gómez García, directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos es grato anunciar la participación de la consultora en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Vania González Meléndez. También nos acompaña nuestra querida maestra, directora del Seminario de Derecho Internacional, del turno matutino, la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava. Desde luego, agradecemos la presencia de académicas y académicos de la Facultad de Derecho, nos honran con su presencia, y también a nuestras alumnas y alumnos que se encuentran aquí presentes en este momento. El conversatorio tiene por objeto presentar un panorama doctrinario y jurídico de la política exterior feminista, que desde enero del 2020 se implementó en México y se lleva a cabo con el auténtico respeto a los derechos humanos. A continuación, tenemos la idea de escuchar a nuestras ponentes y ellas participarán con un tiempo de 20 minutos para exponer los diferentes enfoques de la política exterior feminista implementada en México. Antes de dar inicio al conversatorio, leeremos las semblanzas curriculares de nuestras invitadas. La embajadora Graciela Gómez García, directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1991 y cuenta con una amplia experiencia de diplomacia bilateral, consular y multilateral. Obtuvo el ascenso al rango de embajadora del Servicio Exterior Mexicano en febrero de 2022. Desde enero de 2024 se encuentra al frente de la Dirección General de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil de la Cancillería mexicana. De septiembre de 2019 a agosto de 2022 se desempeñó como embajadora en México ante el Estado de Qatar, siendo la primera mujer en ocupar dicha posición. Durante su gestión en Doha, encabezó los esfuerzos de repatriación de connacionales durante la pandemia por COVID-19. Participó en el tratado humanitario de cientos de desplazados afganos hacia nuestro país y condicionó los preparativos para atender a los aficionados mexicanos durante el Mundial de Fútbol de la FIFA también. La presencia, que agradecemos también, de la licenciada Vania González Meléndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con una sólida experiencia en derechos humanos
y políticas exteriores feministas. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en diversas instituciones de prestigio, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ha contribuido al desarrollo de materiales sustantivos y análisis sobre los derechos humanos del Estado mexicano. En su rol en ONU Mujeres, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha trabajado en la creación y gestión de contenidos para la tercera conferencia ministerial sobre políticas exteriores feministas con sede en México. Actualmente es consultora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, desarrolla un curso institucional sobre la política exterior feminista de México, dirigido a todos los funcionarios y funcionarias de la Cancillería, promoviendo una formación integral en temas de género. Antes de comenzar, agradecemos las palabras de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, nuestra querida directora de la Facultad de Derecho. Muy buenos días tengan todas, todos ustedes. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, maestra Lina, por la presentación. Saludo con respeto y con aprecio a la embajadora Graciela Gómez García, de quien ya hemos escuchado su semblanza curricular, lo mismo que a la maestra Vania González Meléndez, de quien también hemos escuchado algunas líneas curriculares, y a mi compañera, la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava, directora del Seminario de Derecho Internacional, a las profesoras, profesores que nos acompañan en este auditorio, pero sobre todo alumnas, alumnes y alumnos que están en que asisten a este evento. Es para mí un profundo honor que hoy nos hayamos reunido para discutir, para pensar y repensar un tema de crucial importancia en la diplomacia contemporánea, para poder realizar una reflexión colectiva en este aspecto vital de la política exterior que merece ser analizado a detalle y con la seriedad que el contexto de hoy en día a nivel global exige. Al conmemorar este evento de ineludible importancia, no podemos dejar de resaltar que nos encontramos congregados en el marco de una fecha de extraordinaria importancia, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Este día que nos convoca a la acción decidida contra la violencia de género que continúa afectando a millones de mujeres en todos los rincones del mundo. En esta jornada se nos invita a visibilizar el sufrimiento que padecen innumerables mujeres y niñas quienes enfrentan la violencia física, psicológica, sexual y económica. Este encuentro se sitúa en un momento trascendental para la historia de la política internacional, en el cual las decisiones tomadas en los pasillos de las cancillerías no pueden abstraerse de las realidades sociales y culturales que transforman las estructuras de poder a nivel mundial. La política exterior feminista de México, adoptada formalmente en 2020 por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no es un simple acto de inclusión discursiva, pues se trata también de un compromiso transformador con los valores de la justicia social, equidad de género y derechos humanos. Este avance, que se erige como un hito trascendental en la tradición diplomática mexicana, se manifiesta como un claro reflejo de una metamorfosis interna forjada bajo el impulso de las luchas feministas. Estas luchas, desde su génesis,
han llamado al reconocimiento de la disparidad de poder entre los géneros en todos los ámbitos de la existencia humana, abarcando desde la política hasta la economía. En México, al igual que en muchas otras latitudes, las reivindicaciones feministas han brotado en las calles, en el activismo y en los movimientos por la justicia social, denunciando con valentía la violencia de género y la opresión estructural que a lo largo de siglos se ha impuesto sobre las mujeres, teniendo algo así como un peso agobiante de desigualdad. Es importante subrayar que la evolución de esta política no ha sido lineal ni ha surgido en un vacío. Por el contrario, se ha inscrito dentro de un marco histórico más amplio, caracterizado por una creciente conciencia global de las desigualdades estructurales entre géneros. Desde las conferencias mundiales sobre la mujer que iniciaron en Beijing en 1995 hasta los movimientos contemporáneos, el mundo ha experimentado un giro sustancial en la comprensión de la relación entre género y poder, un viraje que ha marcado la pauta para que los gobiernos, incluida la Cancillería mexicana, se vean convocados a reconocer y actuar en consecuencia. La política exterior feminista en México busca articular principios torales que incorporen la perspectiva de género en la diplomacia, respondiendo así a la necesidad de que el país lidere un cambio cultural en la arena internacional. Principios tales como la paridad de género, la visibilización del capital femenino y la interseccionalidad se convierten en los ejes rectores que sostienen este enfoque. No obstante, la realidad nos muestra que la implementación de estos principios enfrenta desafíos estructurales y contradicciones internas que requieren una reflexión crítica y un análisis riguroso. Precisamente uno de los desafíos más significativos que envuelven la política exterior feminista reside en la incesante y abrumadora violencia de género, reflejando un oscuro contraste ante el discurso global que aboga por la igualdad y los derechos humanos. Sin embargo, como una luz de esperanza, las perspectivas y propuestas para la política exterior feminista en México son prometedoras. Nuestro país, al ser parte activa de los foros internacionales como la ONU y la OEA, tiene la oportunidad de consolidarse como líder regional en América Latina e incluso como referente global en la construcción de políticas públicas inclusivas y de derechos humanos. Aunado a ello, la innovación diplomática que incorpora una visión feminista en temas como cambio climático, la migración, la construcción de la paz y seguridad internacionales, inauguran nuevas posibilidades para que México propulse soluciones que, por un lado, consideren el impacto del género y que, por el otro, considere los diversos factores sociales que afectan a las mujeres en los diversos contextos. La educación y la continua sensibilización en torno al género, tanto en el ámbito interno como en el externo, son elementos importantes para que la política exterior feminista no se quede solamente en ser un discurso, solo en palabras. Se necesita concretar en acciones directas y efectivas. Nuestro país tiene que reafirmar su compromiso con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, junto a la implementación de mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación
para avanzar hacia una política exterior feminista real y que no se quede en una promesa vacía o a medias tintas. Para ir cerrando esta intervención, quiero señalar que este conversatorio tiene como propósito edificarse como un espacio de análisis profundo y de reflexión crítica sobre los avances, evolución, desafíos y perspectivas de la política exterior feminista en México. Estoy segura de que este diálogo nos permitirá entender mejor los temas vinculados a la implementación del enfoque de género en la diplomacia y sobre todo a descifrar cómo podemos contribuir a un cambio cultural y a un liderazgo global que ponga a las mujeres en el centro de las decisiones internacionales. Las invito y los invito a que profundicemos en este tema tan especial, sobre todo en este mes, para el futuro de México y que sea con el rigor académico que esta universidad siempre representa. Muchísimas gracias y enhorabuena. Escucharemos ahora a la embajadora Graciela Gómez García. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor y un privilegio estar aquí con todas ustedes. Doctora Sonia Venegas, doctora Lourdes Marlec, muchas gracias, maestra Lina y desde luego a mi copanelista Vania González. Quisiera empezar por compartirles cómo me siento de profundamente emocionada de estar esta mañana aquí con ustedes en la Facultad de Derecho. Al ver este auditorio lleno de caras jóvenes, me vinieron las memorias de Graciela con 17 años, recién ingresada a la universidad. Yo estudiaba en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que creo que está aquí junto y que ahora tengo que darme una vuelta. Y de verdad que siento mi corazón rebosar de alegría de estar aquí esta mañana con ustedes. Aprovecho para arrancar transmitiéndoles también un saludo y un mensaje del canciller Juan Ramón de la Fuente, muy apreciado desde esta su casa, y también de nuestro subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, quien es el líder del equipo que yo represento. La diplomacia es la habilidad de crear conexiones y formar alianzas en un entorno global diverso y complejo. Es una herramienta esencial para resolver conflictos, fomentar la paz y consolidar la cooperación internacional. Su objetivo, como muchos de ustedes saben, porque ya sé que aquí tengo varios internacionalistas en formación, trasciende la mera negociación basada en intereses. Y hoy por hoy, más que nada, la diplomacia es acerca de construir un futuro común en el que todas las voces, todas las culturas, todas las identidades y todas las experiencias sean apreciadas y respetadas. En este contexto, la igualdad de género no solamente es una cuestión de justicia, sino que también es una estrategia fundamental porque ha quedado demostrada que la diplomacia es mucho más eficiente cuando las mujeres tienen una presencia y una voz de mayor peso. Aquí ya lo mencionaba la doctora en su intervención, pero algo muy valioso es no pensar en equidad estrictamente como una cuestión numérica. De lo que estamos hablando es que las mujeres en toda su diversidad tengan una participación auténtica y significativa en la toma de decisiones cruciales en política exterior, en todos los foros multilaterales y también, lo mencionábamos ahora con la maestra,
en la gestión de la diplomacia consular, que desde luego es un pilar muy importante. Desde entonces, la Organización de Naciones Unidas ha demostrado que los países con mayor presencia femenina en la toma de decisiones suelen adoptar políticas más inclusivas, generar soluciones más sostenibles y que tienen soluciones con un impacto más profundo y en beneficio de toda la sociedad. Es decir, todos ganan. En este amplio espectro de la caja de herramientas diplomática, la política exterior feminista ocurre como un enfoque que estamos tratando de promover dentro de las relaciones internacionales para desmantelar algunos de los paradigmas tradicionales, porque debo decir que si bien adoro mi oficio, pues sí fue un oficio que desde sus propios orígenes en el siglo XVI estuvo diseñado por y para hombres. Entonces, ahí es donde aspiramos llegar, y la definición de políticas exteriores feministas alrededor del mundo ha permitido garantizar que los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad ocupen un lugar central en la toma de decisiones diplomáticas y que se procure en todo momento la mayor inclusión, la generación de espacios seguros, espacios incluyentes, espacios donde las mujeres y las niñas somos uno de los ejes centrales. Nuestro bienestar se sitúa como uno de los ejes centrales en la toma de decisiones. Decíamos que si bien las contribuciones de las mujeres en la diplomacia alrededor del mundo son muy valiosas, no las hemos tenido tan visibilizadas como las contribuciones de las grandes personas de la historia que hemos escuchado. Tenemos un Metternich, tenemos un Churchill, tenemos infinidad de negociadores que nos vienen a la mente cuando hablamos de las grandes fórmulas de la paz, y creo que muchos de nosotros, aun cuando somos estudiosos de las relaciones internacionales, tendríamos problemas en identificar nombres femeninos de ese perfil. Entonces, esto es parte del problema que queremos abordar. A nivel mundial se estima que apenas 25% de las posiciones senior en la diplomacia son ocupadas por mujeres. En México el índice está alrededor de 31-32%, es decir, algo mejor, pero todavía muy distante del 50-50 que debería ser el número al que todos aspiramos. Entonces, lo que les quiero decir es que la política exterior de México, desde décadas atrás, ya ha tenido de manera intuitiva al mejor interés de las mujeres al centro de su visión. Con este espíritu se han promovido e incorporado infinidad de negociaciones para eliminar la violencia contra las mujeres, para fomentar, por ejemplo, el respeto y la visibilidad de las mujeres indígenas, para combatir la violencia doméstica, desde luego en todo el espectro de la agenda de paz y seguridad internacional, y cada vez más presente también en lo que concierne al empoderamiento económico de las mujeres, y seguro este es un tema que a ustedes les resuena mucho, en lo que tiene que ver con la conformación de una agenda internacional de cuidados, donde todo el trabajo invisible, el trabajo socialmente no remunerado que aportan las mujeres alrededor del mundo a los cuidados pueda ser reconocido e incorporado. No me detendré mucho, ustedes ya lo saben, la política exterior feminista surge en Suecia, ya algunos de ustedes lo han estudiado, y sobre este punto quizá la nota que a mí más me desconcierta es que lamentablemente hoy por hoy Suecia ya se ha retractado y ha declarado que ya no sostiene una política exterior feminista. Con ello, lo que quiero decir es que sería ingenuo como internacionalistas no estar conscientes de que estamos operando en un contexto donde los movimientos antiderechos cada vez están tomando mayor relevancia. Entonces, tenerlos a ustedes aquí esta mañana, tener aquí a tan destacadas académicas, hace sentido porque este es un tema que nos concierne. Y nos concierne a todas, a todos, a todes. La política exterior feminista de México y en el mundo es un ejercicio donde la sociedad civil, donde la academia, donde las voces de las juventudes,
son indispensables y son necesarias. De modo que aquí, pues, sí espero que en la sesión de preguntas y respuestas podamos tener alguna mayor interacción, porque definitivamente los veo a todos ustedes como actores y actoras en este proceso de los que vamos a hablar. A grandes rasgos, la política exterior feminista de México está regida por 5 principios. Una política exterior con perspectiva de género y con agenda feminista, donde México aspira a consolidar un liderazgo internacional. Esto, desde luego, incorpora en lugar muy primordial toda la estrategia de cooperación internacional para el desarrollo, pero también cada vez más, lo decía la doctora muy bien, la perspectiva de género en todas las negociaciones ambientales y, desde luego, en los tratados comerciales. Lo que no va a ser tarea sencilla, pero estamos muy orgullosos de que en México ya es un principio rector para nuestra política. Desde luego, la paridad al interior de la Cancillería, en cargos particularmente incluyendo los de más alto rango y toma de decisiones, una Cancillería libre de violencia y segura para todas, todos y todes, y desde luego un trabajo de visibilización activa de las contribuciones de las mujeres a la política exterior. Ya decía yo antes, no es suficiente que midamos esto como más mujeres embajadoras. Queremos que nuestras consulesas, queremos que nuestras mujeres administrativas, queremos que todas las diplomáticas desde el inicio de su carrera sientan que este es un espacio que les da la bienvenida, que las nutre, que las acoge y que reconoce y escucha su legítimo derecho a un proyecto de vida que sea compatible con la carrera diplomática, lo que en el pasado lamentablemente no siempre ha sido una realidad. Yo quisiera, ya para ir cerrando, detenerme ante todo en la perspectiva dentro de la política exterior feminista que la oficina a mi cargo tiene bajo su mandato, y es el diálogo con la sociedad civil. Les decía antes que yo quisiera que para ustedes esta política exterior feminista no suene simplemente como un concepto pues nuevo, novedoso, pero vacío. La doctora fue muy clara en transmitir este mensaje, pero en algo de lo que ustedes pueden ser actores y protagonistas. Cito un caso. Queremos más y mejores diplomáticas y diplomáticos en la Cancillería. Pero esto implica también diplomáticos hombres, implica diplomáticos y diplomáticas de la diversidad sexual e implica, desde luego, a más mujeres. Este cambio lo tenemos que hacer desde adentro y lo tenemos que hacer con esta perspectiva que todos ustedes traen desde sus diferentes experiencias y que es, insisto, un espacio donde proyectamos a México, pero proyectamos a México desde el retrato del país que somos hoy en día. Un país diverso, un país donde hombres y mujeres son actores de nuestro desarrollo. Y para eso, entonces, uno de los primeros niveles donde los quiero invitar es a que consideren genuinamente la incorporación de ustedes mismos a la Cancillería mexicana, al servicio exterior. Ya el canciller, y estamos muy complacidas, acaba de ratificar hace unos días que los concursos de ascenso que se vienen tendrán también acciones afirmativas, de donde por cada hombre que ingrese habrá 2 mujeres. Entonces, aquí hay un espacio de oportunidad que realmente les invito a considerar. Pero también hay otro, y es la venida de la sociedad civil. Aquí, Vania, desde luego, es uno de los mejores ejemplos, porque el trabajo tiene que hacerse desde muchas trincheras. Para nosotros, sociedad civil no es únicamente una voz indispensable y valiosa en el diseño de las políticas públicas, pero también es uno de nuestros mejores aliados en términos de rendición de cuentas, en términos de aplicación y medición de resultados. Entonces, pues también ahí la sociedad civil es un espacio en el que genuinamente me gustaría tener más voces de ustedes. Y por otro lado, también aquí
con las distinguidas académicas que me acompañan en el panel, ya habíamos arrancado, hemos hecho una valoración a propósito de la muy exitosa tercera conferencia ministerial sobre políticas exteriores feministas, en la que Vania y yo estuvimos muy involucradas, y que fue la primera que se celebró en un país del sur global. Y uno de los elementos que más nos llama la atención es que hay poca literatura en español sobre esta materia. Entonces, de repente nos involucramos en un círculo vicioso donde los conceptos como este se acuñan en el norte, empiezan a tomar contenido en el norte y hay un momento en que nos perdemos del todo porque la evolución y la generación del trabajo intelectual, del trabajo creativo, del trabajo académico, se concentra ante todo en estas latitudes. Entonces, por favor, aquí tomen esto como una muy valiosa, muy seria invitación a que también cada vez más decidan dedicar sus tesis, sus trabajos de investigación a este tema. Los queremos leer, queremos ser parte de los debates y, de hecho, para nosotros uno de los ejes centrales desde la Cancillería, desde la Dirección de Vinculación con Sociedad Civil, es precisamente el diálogo con académicos, no solamente, desde luego, con los profesores, los directivos, pero también con estudiantes. Quisiera cerrar simplemente con una breve reflexión respecto a donde hoy por hoy están los principales retos, en mi opinión, de la política exterior feminista de México y aquellas áreas donde aún sentimos que tenemos que seguir avanzando para una institucionalización efectiva y permanente. Lo primero va a ser generar un plan de acción concreto, un plan de acción donde ya pongamos muy claramente cuáles son los objetivos que nos trazamos en el largo aliento. El otro tiene que ver, y ya lo había yo apuntado hace unos minutos, con el fortalecimiento y la proliferación de movimientos antigénero, movimientos antiderechos humanos alrededor del mundo. No hay que olvidar que cuando nosotros hablamos de política exterior feminista, y lo enfatizo, hablamos de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Por ende, este es un tema, los temas de diversidad son también para nosotros un tema feminista y un tema que situamos en el corazón mismo de nuestra toma de decisiones. El tercero, y aquí nuevamente destaco la valía de esta invitación tan generosa que nos han hecho, es la apropiación de la política exterior feminista por parte de la sociedad civil, por parte de ustedes. Aquí no se trata simplemente de generar otro concepto vacío de élite, se trata que ustedes sean de alguna manera la medida, el indicador y actores muy activos en lo que tiene que ver con la institucionalización de esta política y también con su enriquecimiento y con la efectiva rendición de cuentas. Que ustedes estén ahí para preguntarnos cómo vamos, para darnos sugerencias, para sumarse también a ser parte de ello. Para concluir, quiero hacerles un llamado a sumarse a este esfuerzo global donde gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil en todo su amplio espectro de acción han decidido que las políticas exteriores tienen que ser feministas o no pueden ser de otro modo. Este es el camino, tenemos por delante un gran escenario en el que todavía persisten ciertos países con contextos culturales, religiosos, de usos y costumbres, de tradiciones, o como de manera aún más preocupante, sociedades de avanzada donde de repente un cambio de liderazgo político puede realmente atentar contra el progreso en los derechos humanos. Ha sido un privilegio estar con ustedes esta mañana. Los invito a que juntos sigamos construyendo una política exterior feminista y gracias nuevamente por la invitación.
Efectivamente, mi comentario va en torno a lo siguiente. Todas las políticas exteriores feministas, las que están consideradas hasta ahora, que son más de 20 en el mundo, y pensar que son más de 200 naciones y solamente 20 de ellas han declarado el tener una política exterior feminista, es algo que nos debe tomar un tiempo de reflexión. Afortunadamente, desde la 74ª sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces canciller de México declaró que México era una nación feminista y que también su política exterior tenía que ser una nación feminista. Cuando nosotros hablamos de feminismos, también tenemos que recordar que han existido algunas mujeres que ingresaron a la Cancillería, muchas de ellas incluso que estudiaron en esta Facultad de Derecho y otras en nuestra facultad vecina de la Facultad de Filosofía. Tenemos el caso de Palma Guillén, por ejemplo, o tenemos también el caso de la gran abogada María Lavalle Urbina, que es mencionada por nuestro querido maestro en un escrito que hace también la embajadora Patricia Galeana. Me estoy refiriendo y estoy tratando de recordar sobre todas ellas. Bueno, la política exterior feminista efectivamente trae toda una trayectoria en la nación mexicana y es resultado de una lucha constante. Esto se refiere a que han utilizado desde el siglo pasado la llamada perspectiva de género. La perspectiva de género que no únicamente se ocupa de los problemas de nosotras las mujeres, sino también de las desigualdades que existen entre estos grupos en situación de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, migrantes, grupos de la sociedad civil que también pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces, en realidad se está ocupando la perspectiva de género y el gender mainstreaming, que es esa transversalización para que se dé a conocer a través del derecho humano, que es la educación, porque la educación tiene ambos sentidos. Es un derecho humano, pero también es un instrumento para hacerle llegar a todas y todos ustedes al respecto. A continuación, escucharemos las palabras de la licenciada Vania González Meléndez. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchó? Sí. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerle a la doctora por la invitación. A pesar de ser súper rápida, pues traté de hacer una pequeña presentación con los elementos clave principales de la política exterior en general feminista y la política exterior feminista de México. ¿Ya le puedo dar el siguiente? Sí. Como había mencionado anteriormente, hace aproximadamente 10 años, Suecia fue el primer país en declarar tener una política exterior feminista, ¿no? Desafortunadamente, como comentaron hace unos momentos, ya se salió de la cancha, se ha salido del juego. ¿Ahí? Ahí, ya. Pero sin embargo, a pesar de que ya se ha salido para el escenario internacional, la política exterior feminista de Suecia fue un parteaguas para el escenario, para las relaciones exteriores, y también fue un ejemplo para las demasiadas naciones alrededor del mundo, ¿no? Que a lo largo de estos 10 años han declarado dentro del norte global como del sur global sus políticas exteriores feministas. Entre ellas se encuentra Alemania, Canadá, Chile, Colombia, España, Francia, Liberia, Libia, Países Bajos y obviamente México. Sin embargo, a pesar de que solo mencioné estos países, también se encuentran alrededor de ellos otros países que también cuentan con un enfoque también de género, sin embargo, todavía no lo han declarado como política exterior feminista, pero igual están dirigiendo su política exterior con la lucha a la igualdad de género y a los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, a pesar de que han pasado 10 años de que ya se ha declarado una política exterior feminista, las políticas exteriores feministas como tal no tienen un concepto que las pueda describir.
son tan diversas, tan transversales, perdón, y sobre todo porque se diferencian tanto del norte como del sur global. Por ejemplo, en el norte global, las políticas exteriores feministas se destacan por dar un enfoque a la seguridad internacional y a la cooperación internacional. Y en el sur global, como es el caso de México, Chile, Colombia, tienen un enfoque hacia la lucha contra las brechas estructurales, ¿no? La violencia de género, cambio climático, paz, seguridad, etc. Asimismo, continuando, la siguiente, por favor. Ya lo han mencionado sobre qué es la política exterior feminista de México y también el contexto en cómo es que se dio esta declaración, ¿no? Fue en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el entonces canciller Marcelo Ebrard, pues declaró que el gobierno de México tenía que ser feminista y que tendría que tener esfuerzos y compromisos a lo largo de los años para poder lograr lo que es la igualdad de género. Es por eso que después, hasta el 2020, en la reunión de personas embajadores y cónsules, declaró México adoptar una política exterior feminista, la cual busca principalmente, o bueno, en general, ser un conjunto de principios que buscan desde la política exterior orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género. También ya habían mencionado los principales principios, valga la redundancia, que tiene la política exterior feminista. Muy brevemente las voy a mencionar porque ya las han mencionado mis compañeras del presidio, que es la política exterior con perspectiva de género y agenda feminista exterior plus. Esta principalmente está enfocada en el liderazgo de México en el escenario internacional, en resoluciones, mecanismos, proyectos de alto impacto, en el lenguaje inclusivo, en el lenguaje de género, en el lenguaje de derechos humanos. En la SR paritaria, como principio número 2, es en seguimiento justamente a las reformas constitucionales del 2019, en el cual se ordena la paridad entre todo, y no únicamente a nivel mandos medios, sino que también mandos altos, ¿no? Que las mujeres nos representen en las representaciones de México en el exterior, en las misiones permanentes como las Naciones Unidas o el organismo de los Estados Americanos, ¿no? En el número 3, justo tenemos la erradicación de las violencias de género con una política de cero tolerancia al acoso y a la violencia de género. Y justo aquí México ha tenido un trabajo amplio alrededor de su red consular. Tiene bastantes mecanismos que, a pesar de que no existía en ese entonces la política exterior feminista, ya tenía trabajo principal dentro de la red consular. Por mencionar, podemos comentar o como ejemplo las ventanillas de atención integral a la mujer, las cuales hasta el momento, y si no me equivoco, son 53 las que están alrededor del mundo, ¿no? Estas principalmente dan atención a las mujeres, especialmente para violencia de género. También contamos con un protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en género y también un protocolo de atención en México a personas migrantes en flujos masivos. Y finalmente, en el principio 4 tenemos la igualdad sustantiva, que muchas veces es confundida justo con el principio 2, que es paridad ante todo, porque suele confundirse como la visibilización y la paridad. Sin embargo, es totalmente aparte. En este se busca justo visibilizar y reconocer el trabajo de las diplomáticas, ¿no? A lo largo de la historia, las mujeres han estado subrepresentadas por los hombres, solo se les ha dado reconocimiento a ellos. Sin embargo, aquí lo que buscamos es que su trabajo sea de igual manera reconocido. Y finalmente, interseccionalidad. Este se complementa junto con todos los compromisos y principios que tiene la política exterior feminista, y sobre todo busca principalmente darle mayor atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Como lo mencionaban, las mujeres migrantes, las mujeres que son afrodescendientes, las mujeres que vienen de alguna comunidad indígena, mujeres con alguna discapacidad e inclusive las mujeres transexuales. A partir, obviamente, de esta estructura que generó en ese entonces el canciller Marcelo Ebrard en el 2020, pues se ha trabajado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores diferentes actividades de seguimiento, proyectos que al día de hoy son de alto impacto a nivel internacional. La que sigue, por favor. Entre ellos, justo tenemos los niveles de ámbitos de acción que tiene la política exterior feminista. Es el ámbito multilateral, bilateral,
el comercial, ya mencionaba hace un momento el consular, que es uno de nuestros fuertes dentro de los consulados de México, y también en mejoras institucionales, y ahí no lo puse, pero también se implementa la política exterior feminista en candidaturas. Por ejemplo, muy brevemente para no tomar mucho de tiempo y también para poder abordar una conversación con ustedes, en el ámbito bilateral, por ejemplo, tenemos 3 firmas de memorándum de entendimiento con España, Chile y Colombia. En el ámbito multilateral, por ejemplo, también México es líder justo en la política exterior feminista. Alguno de los proyectos que se ha tenido justamente ahí es el Foro de Generación de Igualdad junto con Francia en 2021. Tenemos la Alianza Global para los Cuidados, con el que lo hicimos junto con InMujeres en 2021. Igual, también México también ya cuenta con su Plan de Acción Nacional para la implementación de la Resolución 1325 sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Y también entra aquí, dentro del ámbito multilateral, la declaración que se hizo de la tercera conferencia ministerial sobre las políticas exteriores feministas, ¿no? La cual fue endosada por 21 países y fue justo hace poquito, en julio del 2023, donde justo la embajadora y yo fuimos colaboradoras para poder llevar justo este proyecto y este evento súper importante que hubo, y en un momento lo vuelvo a retomar. También en el ámbito comercial se está implementando la inclusión de capítulos de género, es decir, que tenga un lenguaje inclusivo a la igualdad de género, que esté enfocado a los derechos de las mujeres, y justo esto principalmente en los tratados de libre comercio, como este entre México, Estados Unidos y Canadá, y el Tratado de Libre Comercio de Chile. También en la cooperación internacional de desarrollo contamos con la publicación de una guía justo de transversalización de la perspectiva de género en programas y proyectos de cooperación, y también la perspectiva de género e incorporación de perspectivas en su diseño e implementación, como es en el Fondo Conjunto de Cooperación que tenemos junto con Chile. También en las mejoras institucionales, justo recientemente se hizo un diagnóstico sobre acciones afirmativas con miras a lograr la paridad de género, tanto en el ingreso como en el ascenso del Servicio Exterior Mexicano. Este se divide en 2 ramas, en el técnico administrativo y en el diplomático consular, ambas partes súper fundamentales para las representaciones de México en el exterior. Y finalmente, como les mencionaba, las candidaturas, algunas de ellas, por ejemplo, es nuestra embajadora Socorro Flores Liera, la cual asumió el cargo, ahí sí me subió tantito, de la Corte Penal Internacional para el periodo 2021-2030, y la doctora Amalia Gamo para el periodo 2023-2026 en el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, uno de los temas multilaterales más importantes y más recientes fue la tercera conferencia ministerial sobre políticas exteriores feministas, que desde mi perspectiva pues fue ahí donde yo conocí todo lo que era la política exterior feminista, principalmente de México, y fue un ejercicio muy bonito, muy padre, porque fue un ejercicio intergubernamental, se realizó junto con ONU Mujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores, InMujeres, y también porque fue la primera conferencia en el Sur Global. Anteriormente las sedes habían sido en Berlín, que fue en 2021, y 2023 en Países Bajos. Asimismo, también fue la primera conferencia que fue súper apegada a una actividad multilateral, que fue la Cumbre del Futuro, y justo 5 de sus paneles se enfocaron en las temáticas que se abordaron junto a la Cumbre del Futuro. Y además también otros paneles, como un panel de alto nivel, donde las diferentes representaciones que vinieron de los diferentes países, pues nos pudieron platicar un poquito sobre sus desafíos, de cómo están llevando sus políticas exteriores feministas, e inclusive no necesariamente feministas. Como les mencionaba, unas tienen el enfoque a la igualdad de género, como por ejemplo es el caso de Brasil, o la de Bolivia, que es la despatriarcalizadora y descolonizadora, ¿no? Que no tienen como tal el término feminismo, pero van dirigidas principalmente a una misma lucha. Y bueno, también otro resultado, además de la declaración de la conferencia, también fue un bonito trabajo, un documento de trabajo que lo hicimos junto con ONU Mujeres, en el cual englobó todo lo que se habló durante la conferencia, todas las temáticas, y sobre todo de los paneles que se realizaron, pudieron sacar las recomendaciones
para que no únicamente quedara solo un evento más sobre mujer, sino que además hubiera una base en la cual pues ahora todos los países pudiéramos trabajar en nuestras políticas exteriores. Finalmente, la siguiente, por favor. Sobre los retos que tiene la política exterior feminista, pero más que retos yo creo que son oportunidades y que actualmente pues la administración lo está trabajando y justo soy parte de ello. Es principalmente la institucionalización, es una institucionalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pesar de que han pasado 4 años desde que se declaró que teníamos una política exterior feminista, no se ha institucionalizado y esto crea pues obviamente algunos retos para nosotros, ya que no hay recursos por los cuales se abonden a esta área, no hay un mecanismo de seguimiento, no hay indicadores, entonces como tal, a pesar de seguir haciendo ciertas actividades, pues queremos principalmente pues que esto sea una base para poder seguir implementando más acciones con más peso y de efecto sustantivo. Asimismo también otro de los retos es la articulación de una política de Estado, ¿no? Que creo que sería el paso más grande, porque la política exterior feminista no únicamente tiene que ser de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que ser una política que esté dentro de la Administración Pública Federal, dentro de los 3 poderes de la Unión, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que así todos estemos homologados y asimismo la agenda feminista pues sea completamente vasta para poder articularla en todo México y a nivel exterior, ¿no? Y finalmente lo que ya mencionábamos, que es la apropiación de la política exterior feminista por parte de la población, en este caso primordialmente por la Cancillería, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las juventudes, porque claro, todos somos parte fundamental de esto, ¿no? Se mencionaba, la política exterior feminista no únicamente es de las mujeres, también es parte de toda la población, se debe de incluir a todas las voces para que así podamos ser todo esto, las necesidades puedan ser escuchadas, ¿no? Y también, pues, justo de complemento, ahí no lo puse, pero también creo que otro de los retos justo a nivel internacional siguen siendo las desigualdades globales, ¿no? Se sigue luchando por la discriminación, por la violencia de género, lo que dificulta obviamente la agenda política exterior feminista poder seguir abarcando a nivel internacional, ¿no? También los intereses geopolíticos y económicos, por ejemplo, las relaciones comerciales en los tratados, aún no consideran completamente los derechos de las mujeres, ¿no? Ese es otro reto a nivel internacional para la política exterior feminista y sobre todo, pues, la oposición de gobiernos conservadores, ¿no? Por ejemplo, de ello mencionábamos a Suecia, que desafortunadamente anunció que se retiraba de la política exterior feminista, y incluso no hay que irnos hasta allá, ¿no? Por ejemplo, el caso de Argentina, desafortunadamente por el sur global, Argentina era un referente, ¿no? De la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, pues ha habido un retroceso y eso al final del día, pues no únicamente afecta a las personas en Argentina, sino también pues afecta al escenario internacional y a su comunidad. Y por mi parte, bueno, sería todo y espero haberles dado un panorama súper general de la política exterior feminista. Antes de continuar, quisiéramos agradecer la presencia de nuestras queridas catedráticas, la doctora Norca López Amarripa y también la maestra Carmen, directora de uno de los seminarios de nuestra facultad. Muchísimas gracias. En nuestros días, en el caso por parte de México, existen 80 embajadas trabajando en representación de México. Serían 67 consulados. De esos 67 consulados, 53 están concentrados en los Estados Unidos de América. Estábamos comentando también con la embajadora que va a ser muy importante que estos agentes consulares protejan en todo lo posible a estos grupos en situación de vulnerabilidad y para ello se necesita la presencia
de nosotras las mujeres en esos menesteres, porque efectivamente las mismas Naciones Unidas recomendaron con la resolución del Consejo de Seguridad 1325 del año 2000 y la 2242 del 2015, le recomendaron a todas las naciones que nos incorporaran a las mujeres en la prevención y en la solución de este tipo de conflictos que tienen que ver con el trabajo diplomático. Entonces, pienso que debemos hacer puntual atendimiento a esta circunstancia y para ello es importante que estemos todas y todos, todes aquí, porque efectivamente nosotros constituimos parte de esa sociedad civil. A continuación, escucharemos las palabras de la directora del Seminario de Derecho Internacional del turno matutino en la Facultad de Derecho, nuestra querida maestra, la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava. Muchas gracias, querida maestra Lina. Muy buenos días. Saludo con especial afecto a las integrantes de este presidium, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, la embajadora Graciela Gómez García, directora de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a la licenciada Vania González Meléndez, consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Asimismo, quiero agradecer la distinguida presencia de catedráticas y catedráticos que nos acompañan. En especial, quiero agradecer la presencia de la doctora Norca López Amarripa, que es presidenta de colegios de profesores de Derecho Internacional Privado, así como a la doctora Margarita Palomino, que es la directora del Seminario de Derecho Fiscal, la maestra Marta Malanche, jefa de la División de Educación a Distancia, gracias por acompañarnos, así como la doctora Carmen Arteaga, directora del Seminario de Patentes y Marcas y Derechos de Autor, gracias por acompañarnos, así como a la querida maestra Lupita Juárez, gracias por acompañarnos y les pido para ellas un gran aplauso. Porque además esta política feminista debe también permear hacia todos los aspectos jurídicos y uno de ellos pues es la academia y sobre todo estas nuevas generaciones que están representadas por pues estos alumnos y alumnas y alumnes que nos acompañan el día de hoy, a los cuales también pues les pido un aplauso para ustedes. Gracias por estar aquí. Muy bien. Y es que para mí es un honor participar en este evento organizado por el Seminario de Derecho Internacional, que además pues quiero comentar que fue una propuesta de la querida maestra Alina Díaz Ábrego, a la que les pido un aplauso y está moderando esta mesa. Que pues dicho sea de paso es un evento organizado por el Seminario de Derecho Internacional a la luz de los eventos organizados por la Facultad de Derecho en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y es que estamos viviendo una época de cambios, incluso en nuestra facultad con la presencia de una mujer como nuestra directora y nuestra líder, preocupada por mantener una posición con perspectiva de género y que busca en todo momento la inclusión de todas, de todos y de todes. Para poder hablar de la política exterior feminista es necesario hacer una breve cronología de aquellas mujeres que marcaron el paso para pues, la presencia de las mujeres en la política del Estado mexicano, ya que bueno, la prohibición de las mujeres que participáramos en la vida política y la democracia en nuestro Estado es sin duda una forma de violencia contra las mujeres que debemos erradicar desde su origen, es decir, desde nuestras familias, desde hombres, mujeres, niños y niñas, como se ha comentado con anterioridad. Y es la presencia de mujeres que comienza con Gertrudis Bocanegra Lozano Mendoza, una mujer luchadora novohispana que apoyó la independencia de México. Gertrudis, según ONU Mujeres, cito textual, Gertrudis participó como portadora de correo de los insurgentes. Se dedicó a informar sobre las operaciones realistas en Pátzcuaro y Tacámbaro, así como a suministrar víveres y recursos económicos al movimiento.
Entonces, vemos ahí la importancia de la presencia de mujeres, que además estamos no atrás, sino junto con los hombres en la lucha por un México mejor. En 1870, Rita Cetina fundó junto con otras mujeres la Sociedad Literaria y de Beneficencia La Siempre Viva, responsable de la primera revista hecha por mujeres para mujeres. Y Rita se destacó además por ser la pionera en la formación educativa. Recordemos que antes las mujeres solo estaban en la cocina y en la ayuda, y las niñas eran segregadas de la educación. Ella formó parte en la creación de escuelas para niñas de bajos recursos. Ya en 1910 surgió el movimiento Hijas de Cuauhtémoc, conocida como las feministas de la Revolución, conformado por un grupo de mujeres que se oponían al gobierno de Porfirio Díaz y lucharon por la participación de las mujeres en la política, por lo que sus derechos laborales e igualdad de género era su principal objetivo. La principal promotora era la periodista Dolores Jiménez y Muro. Ahora, pues las mujeres también participaron en la revolución y fueron Sara Pérez, esposa de Francisco I. Madero, que junto con su esposo cimentaron el proyecto de la construcción democrática de México, al igual que Carmen Cerdán y sus hermanos que se unieron a la causa. Ya en 1922 comenzaron algunas entidades a reconocer derechos político-electorales a las mujeres. Tal es el caso de Yucatán, que por primera vez en 1922 reconoció el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales, y del Estado de Puebla, que retomó el artículo 33 de la ley electoral y estableció, cito textual, son electores y por lo mismo tienen derechos a ser inscritos en el padrón electoral los varones y las mujeres poblanas. Termino la cita. Otra mujer de gran importancia y el bastión y el cimiento de la política exterior feminista es Amalia González Caballero, que pues ella participó en la vida política del Estado, y ella fundó el primer Ateneo Mexicano de Mujeres y fue nombrada vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres en 1948, siendo entonces la primera representante de México en un organismo internacional, pero además la primera embajadora en 1953 en Suecia, iniciando la política exterior feminista. En 1975, la ONU hizo un llamado a las naciones para que entráramos a pues, esta situación de la inclusión de las mujeres. Se estableció 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y de ahí pues, surgieron muchos avances, y sobre todo México tomó este bastión y pues decidió ya jóvenes en 1985 la creación de la Comisión Nacional de la Mujer, y en el 2001 el Instituto Nacional de las Mujeres, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país. Y ya terminando esta cronología, estas mujeres sentaron las bases para este camino que ahora jóvenes, ustedes pues están disfrutando y deben disfrutar. Justo comentábamos con la embajadora, nuestra invitada, que la participación de los jóvenes ahora es mucho más fuerte. Se está buscando que las mujeres también participen de manera igualitaria, no solo por número, como mencionaba nuestra directora, sino se ha establecido una política para que el Instituto Matías Romero, formador del Servicio Exterior Mexicano, incluya en su apertura, es decir, en la iniciación de los estudios, tanto a mujeres como a hombres, y bueno, desde el 2020 se ha buscado que la paridad se encuentre, y bueno, actualmente hay un porcentaje un poquito mayor de mujeres en el instituto como estudiosas, además de que antes se limitaba a varias carreras, y ahora se hizo una ampliación para que sea multidisciplinaria en la entrada, y entran también mujeres de otras disciplinas, siendo pues una cuestión de formación, porque México también necesita a grandes mujeres y a hombres que representen a nuestro Estado. Muy bien, la política exterior entonces es una estrategia impulsada por el gobierno para integrar esta perspectiva de género en la actuación internacional, y bueno, ya se comentó, fue implementada en el 2020. Y bueno, para poner de relieve, el gobierno mexicano, pues estableció un gobierno mexicano gracias a esta política exterior feminista como un Estado progresista, como un Estado innovador. Y ahí nos colocamos en esta parte, es maravilloso cómo pues el Estado sí se ha desarrollado, esto es un gran logro. Lo que distingue a la política exterior feminista, como ya se mencionó, ha
hacer transversal el enfoque en derechos humanos y pues en política de género. En el libro Política Exterior Feminista, Soluciones para un Mejor Mañana, estableció una cuestión importante sobre que la ONU Mujeres y México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de las Mujeres organizaron ya en el México Sur, del Cono Sur, la tercera conferencia ministerial sobre políticas exteriores feministas, y pues tengo que resaltar esta presencia de mujeres importantes como la doctora Socorro, como ya mencionó Vania, como primera jueza mexicana en la Corte Penal Internacional, que dicho sea de paso, es egresada de nuestra facultad, para que nosotros veamos hasta dónde pueden llegar y ojalá sirva de inspiración para todas ustedes. México sí fue el primer país en impulsar esta política exterior feminista y vamos a ver, estableció en el caso de Latinoamérica, porque mencionemos que Suecia lo hizo en el 2014, seguido por Canadá en el 2017, Francia en el 2019 y México en el 2020. España y Luxemburgo en el 2021, Alemania, Países Bajos, Liberia, Libia y Argentina en el 2022 y así sucesivamente fuimos abriendo este marco para la política exterior feminista. Pero bueno, ya se habló de los principios que no debo mencionar porque ya se habló de ellos, pero sí mencionar que la igualdad de género en el ámbito diplomático busca trascender el hecho de la participación de las mujeres, que no sea invisibilizada, sino que además se vuelva visible, pero sobre todo con reconocimiento a las mujeres y romper con esos techos de cristal que han sido formados a lo largo del tiempo. Y bueno, la incorporación de la perspectiva de género en la agenda internacional cada vez se ve más a través de más mujeres en el servicio exterior mexicano, pero hay mucho que hacer. En cuanto a cooperación internacional, hemos cooperado con otros países para mostrarles cómo México ha ido incorporando paulatinamente esta política exterior mexicana. Pero nos preguntamos, bueno, en realidad, ¿cuáles son esos esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano? Pues la participación femenina en la diplomacia, alrededor del 50% de las posiciones de liderazgo en la Secretaría de Relaciones Exteriores son ocupadas por mujeres, que ha sido transformador, pero hace falta hacer mucho más, porque en realidad lo que tenemos es la necesidad de que esto aumente. Comentemos un dato en específico y nos preguntaremos, bueno, pero ¿cuántas embajadoras hay actualmente? Actualmente México cuenta con 80 embajadas, 67 consulados, 7 misiones permanentes entre organismos internacionales y 3 oficinas de enlace, pero México no tiene una presencia grande en mujeres, es decir, sí está la política, pero faltan mujeres embajadoras y consulesas en la política exterior. Es más, hablamos de que es necesario que estas mujeres pues formen parte de esta política exterior. Comentamos simplemente la propuesta de 16 embajadores que se hizo en el 2023, jóvenes de la cual, ¿cuántas son mujeres? De 16, solo 5 mujeres fueron propuestas como embajadoras y vemos que hay mucho por hacer, mucho adelanto, pero hay que hacer mucho más. México ha establecido la participación en organismos internacionales para la propuesta de la política exterior mexicana, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. México ha defendido y promovido resoluciones y discusiones sobre derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, enfocándose en la erradicación de la violencia de género y la protección de derechos reproductivos. Y tenemos esta presencia, pero hay que trabajar también al interior. Recordemos que hay mucha violencia contra las mujeres. Ayer estuvimos en un evento organizado por varios seminarios como el de la doctora Carmen Arteaga, donde vimos y fuimos testigos cómo es necesario hacer más porque hay mucha violencia contra las mujeres y hay que respetar, como bien dijo la doctora, nuestra directora y la embajadora, los tratados internacionales para evitar la violencia contra las mujeres. En la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer, México ha logrado el papel activo en este foro, impulsando el avance en la agenda de igualdad de género y contribuyendo a la adopción de medidas que promuevan la equidad. En ONU Mujeres, México ha trabajado en la colaboración de esta agencia para fortalecer, como ya se comentó Vania, programas y políticas empoderando a las mujeres. Y en el Foro de Generación de Igualdad, organizado en el 2021 coliderado por México y la ONU Mujeres y Francia, se estableció este evento emblemático para establecer la generación de la igualdad en todas las políticas
exteriores. En el G20 también México ha abogado por incluir la perspectiva de género en discusiones económicas, enfatizando la importancia de cerrar las brechas para impulsar la innovación a patentes, marcas y derechos de autor de las mujeres, incluyendo a las mujeres que pertenecen a pueblos indígenas, a pueblos originarios, y también respetando sus creaciones en cuanto a patentes y derechos de autor. Y por otra parte, impulsar a que mujeres en pequeñas y medianas industrias a nivel internacional puedan participar en la vida económica del Estado. En la Organización de Estados Americanos, en la OEA, México ha participado en foros y sesiones que tratan sobre derechos de las mujeres en la región y promueve políticas para erradicar la violencia de género. Existen otras cumbres, pero bueno, yo quiero concentrarme ahora en los retos. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Y justamente ya se ha comentado, los retos son que México, pues al no contar con un presupuesto suficiente, México debe impulsar esta política exterior mexicana y debe buscar que se resuelvan estas grandes brechas que tenemos actualmente. Perdón que me estoy saltando muchas cuestiones de las que ya se hablaron, y quiero cerrar porque además me gustaría que muchos de ustedes pudieran participar. Entonces, cierro con la parte de los retos. La política exterior, como única política pública que implementa el Estado mexicano, debe incluir grandes atribuciones, sobre todo en la transformación de las leyes y las políticas públicas. Tal vez no es suficiente el presupuesto con el que se cuenta, pero debe establecerse que el trabajo de la Cancillería debe incluir a las mujeres, y aún se debe transformar la cultura del país desde todas las trincheras, incluyendo a la sociedad civil, como hemos comentado. La política exterior implica un cambio en las estructuras del Estado, de su política exterior, que debe visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres. Ahora, aquí vemos que Secretaría de Relaciones Exteriores ha implementado incluso algunas medallas, por ejemplo, para el reconocimiento del trabajo de las mujeres y fomentar su quehacer en la política exterior mexicana. Hay mucho por hacer, jóvenes, pero debe existir tolerancia cero a la violencia laboral contra las mujeres en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en todo el ámbito de la vida social de México. Y termino yo con esta cita. Las mujeres que hacemos la política exterior feminista somos agentes y sujetos de cambio. Cierro la cita, Eva Granados Galeano. Gracias, jóvenes. Para continuar con nuestro evento, sería importante recordar también a otras grandes mujeres a manera de homenaje, que también han sido extraordinarias diplomáticas mexicanas, como pudiera ser Paula Alegría, recordarla también, su trabajo, o la gran Rosario Castellanos, que muchos de nosotros recordamos con algunas lecturas como el Balún Canam, y que fue una representante muy importante de las mexicanas en otras épocas. También es muy importante que ustedes, jóvenes, recuerden de todo ese bagaje histórico, porque por ahí hay una frase que dice que pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y espero que no sea el caso de estas nuevas generaciones. Así que la aportación de la doctora Ríos Nava en ese sentido es también para dejar esa semilla sembrada en ustedes, y que sepan que existieron otras mujeres también que trataron de impulsar todo esto. Por cierto, hay un organismo dentro de la misma Organización de las Naciones Unidas que lleva por nombre la Comisión de las Naciones Unidas para la Condición Social y Jurídica de la Mujer en el Mundo, que existe desde 1948
Y gracias a esa Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer en el Mundo, es que se han llevado a cabo 4 conferencias internacionales en favor de los derechos de nosotras las mujeres. Entre ellas está la Conferencia de México, efectivamente en 1975, que dio lugar al surgimiento en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se estableciera la igualdad sustantiva, que no es una igualdad el que todos nosotros seamos iguales, porque no hay personas iguales en el mundo, pero sí está hablando la igualdad sustantiva de que hombres y mujeres somos iguales en cuanto a derechos y somos también iguales en cuanto a oportunidades. Nada tiene que distinguirnos o la distinción no tiene que ser de acuerdo a lo que está en el derecho. Algo de lo importante de la aplicación de la política exterior feminista, también lo pueden investigar, es que se ha transformado la Ley del Servicio Exterior Mexicano. La Ley del Servicio Exterior Mexicano fue recientemente transformada en algunos artículos, pero hay uno en particular que se presentaron algunas iniciativas dentro del Congreso mexicano, que es el artículo 37, porque hasta el 2020 estaban trabajando en el Servicio Exterior Mexicano 1,117 personas, y de esas 1,117 personas, el 31% eran mujeres, jefas de misión diplomáticas, a las que consideramos como embajadoras, y el otro 69% era de los hombres. Algo que es muy importante también es el monitoreo, que no se pierda ese escrutinio de efectivamente la sociedad civil, porque este tipo de luchas jóvenes, si se deja de hablar de ello, inmediatamente empiezan a caer en un retroceso. Yo quisiera terminar mis reflexiones antes de pasar con este conversatorio a lo que sigue, con unas ideas un poco o un tanto desilvanadas. Las mujeres sabemos de cenizas, pero también sabemos de firmamento. Las mujeres hemos abierto la senda de estas transformaciones sociales en todo el mundo. Y ahora nos toca, y les toca a ustedes, esta nueva generación, insertar esta filosofía de que las mujeres, por construcción social, tenemos la perfecta capacidad de transformar el mundo porque sabemos cómo solucionar efectivamente los problemas. Damos paso entonces a escuchar las preguntas de todos ustedes para nuestras distinguidas ponentes. Buenos días, me llamo Valeria Fuentes, soy alumna de Relaciones Internacionales en la FES Aragón. Mi pregunta principalmente es para la embajadora Graciela Gómez García, porque sé que todas como mujeres estamos expuestas todos los días a situaciones que nos vulneran y que nos interiorizan la idea del feminismo y de la necesidad impetuosa de erradicar la violencia de género. Entonces quería preguntarle realmente cómo fue la experiencia de ser embajadora en Qatar, porque sé de las carencias que tiene este país, por lo menos en leyes sobre diversidad sexual. Entonces quería preguntarle más o menos cómo fue su experiencia. Muy buena pregunta, Valeria, gracias. Justamente uno de los temas que tocaba de manera somera en la presentación es que un desafío en el diálogo internacional es el condicionante que implican los factores culturales, religiosos, usos y costumbres. Y bueno, sabemos que hay muy grandes regiones en África, en el Medio Oriente, donde no solamente no se respetan plenamente los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, sino que incluso en casos muy graves se criminalizan y
Entonces, siempre es una línea muy fina y México ha sido uno de los países que desde hace ya casi 3 décadas optamos por sumarnos a un llamado informal de la comunidad internacional a sistemáticamente procurar designar embajadoras mujeres precisamente en países con esta connotación. Entonces, desde desde esa misma decisión, ya el país progresista está haciendo un statement. Si quieres hablar conmigo, pues mi interlocución tiene cara de mujer. La otra es que tienes que identificar muy bien a tus aliados. Entonces, Qatar, dentro de todo, siendo un país del Golfo, digamos que tiene una filosofía un poquito más de apertura hacia el exterior, pero como muchos países musulmanes, tiene un sistema jurídico mixto donde conviven en perfecta igualdad de precedencia la Sharia, que es la ley religiosa, junto con la ley civil. Y aquellos delitos que se consideran delitos contra la Sharia, contra la religión, son catalogados como delitos contra el Estado. Por ende, el primer desafío para ustedes como juristas tiene que ver entender qué es la naturaleza del sistema jurídico y pues es muy importante para nosotros como diplomáticos navegar esto a partir de este criterio, pero, y aquí es fundamental, a partir de generar alianzas estratégicas y garantizar que nuestra voz se escuche siempre firme del lado de nuestras convicciones, pero para mí fue una verdadera sorpresa encontrarme y ser adoptada, por ejemplo, por la comunidad de feministas musulmanas. Y no hay contradicción en ello. De repente, de lo que se trata es de ir a leer el Sagrado Libro y darse cuenta que ahí en ninguna parte dice muchas de las normativas que por uso y costumbre se aplican en países como Irán en torno a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos o sobre la propia imagen. Entonces, sí, un desafío. Te implica ser una diplomática un poquito más imaginativa, navegar siempre esta línea entre el respeto al marco jurídico interno, pero también identificar las voces. Lo decía en mi currículum cuando tuvimos las conversaciones de paz, por ejemplo, en Afganistán. Para mí fue muy inspirador ver a las mujeres negociadoras afganas en ese momento. Mujeres como cualquiera de nosotras, con currículums de verdad de primer rango, mujeres que cada día estaban exponiendo sus vidas. Por ejemplo, una de ellas, a quien admiro muchísimo, ella manejaba una escuela clandestina para niñas en su propia casa, entonces en el sótano de su casa, y de repente había así como racias, como inspecciones aleatorias, y ya las pequeñas niñas sabían que en minutos tenían que cubrirse las cabecitas y sacar el Sagrado Libro y entonces decir, pues, ¿qué hacen ustedes acá si estamos estudiando el Corán? Por ejemplo, ¿no? Entonces, una experiencia maravillosa. No creo que mi carrera hubiera sido la misma sin haber estado ahí y sí creo que a pesar de los rezagos, el diálogo, mantener el diálogo, siempre es la mejor opción. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Vanessa y yo quiero hacer una pregunta para quien quiera contestarme. ¿Cuál es el rol que puede desempeñar las alianzas internacionales y las relaciones para fortalecer la política exterior feminista en México y garantizar un impacto sostenible en la región? Bueno, básicamente yo creo, y lo mencionaba muy bien la maestra también, la generación de redes siempre es un mecanismo valiosísimo de multiplicación, nos da acceso a buenas prácticas, nos aplana mucho la curva de aprendizaje. Hemos encontrado, y la tercera conferencia ministerial fue muy válida para ello, también las negociaciones que tenemos en el marco del grupo de amigos de la política exterior feminista en Nueva York, donde aquellos países donde hay voluntad política, pero que enfrentan algunos desafíos, pueden beneficiarse mucho precisamente de conocer las experiencias de otros. Entonces, yo sí creo en lo particular que las alianzas internacionales, Claudia, juegan un papel fundamental.
no se puede operar una política exterior feminista efectiva sin estas alianzas, y creo que de lo que se trata es de profundizarlas para que cada vez más países se sumen a estos diálogos. Sí, justo en el mismo sentido que menciona la embajadora, las alianzas globales son súper importantes y en específico las alianzas bilaterales. En mi experiencia y en lo poquito que he estado en la política exterior feminista, por ejemplo, Brasil y Bolivia se apoyan muchísimo en México. Para ellos es un ejemplo a seguir lo que ha hecho México siendo pionero en el sur global, en su política exterior feminista, y el venir desde el sur global a preguntarnos cómo hemos implementado la política exterior feminista, para ellos es súper importante y lo toman como nota y lo aplican en su país. Entonces, justo estas alianzas son fundamentales y entrelazan muchísimo más las relaciones diplomáticas entre los países. Bueno, y también mencionar que México ha participado en muchos foros internacionales fomentando esta política, y además pues le es cuestionado cómo es que lo ha implementado en México, y esto es como investigación y desarrollo, es decir, México comunica su política, cómo lo ha implementado, y de hecho pues han surgido muchos intercambios en el sentido de la capacitación para pues los miembros del servicio exterior de los distintos estados, y pues esto nos ayudaría a fomentar estas políticas de alianza para que sea esta política exterior no solamente pues interna, sino pues global, ¿no? Que se permea a todos los continentes. Tenemos una pregunta por aquí. Muy buenos días, mi nombre es Valeria Casas y esta pregunta es para la embajadora. Bueno, también me encantaría escuchar las demás opiniones. Usted mencionaba la importancia de implementar una política interior feminista para poder dar paso a una política exterior feminista. Mi pregunta es, ¿de qué manera podemos apoyar nosotros como jóvenes en formación y sociedad civil en general para generar una política feminista que se haga presente en zonas vulnerables del país, especialmente en la población indígena y afromexicana? Muchísimas gracias. Valeria, muchísimas gracias. Es una excelente pregunta. Esto va de la mano. Y esto es vital. En mi experiencia, es una estrategia que a la que México recurre con muchísima frecuencia. Hay ocasiones donde hay temas que son particularmente espinosos, donde de repente el proceso legislativo nacional, la opinión pública, no está completamente unificada. Entonces, siempre ha habido una simbiosis. Esto nos pasó, yo tuve el privilegio de trabajar coordinar la primera estrategia nacional sobre trata de personas en 2008, por ejemplo. Y en ese momento lo que nos salvó es que teníamos un marco jurídico internacional tan sólido que aun cuando no había ley nacional, pudimos a través de la identificación de aliados estratégicos promover política interna de prevención, de protección, de castigo, de penalización al delito de trata. Pero de alguna manera el detonante fue desde el extranjero. En políticas exteriores feministas yo creo que hay esta simbiosis mutuamente benéfica donde ambos espacios se alimentan. Hablando de violencia, yo todavía estoy absolutamente consternada del caso Melanie, por ejemplo. Que este tipo de violencia lo tengamos contra chicas de su edad, de su perfil, perpetrado por un joven, entiendo Cristian, porque a mí me gusta también nombrar a los agresores, porque me parece terriblemente injusto que en la conversación pública estemos constantemente ventilando la identidad de las víctimas y a este despreciable Cristian, agresor, lo tratamos como de resguardar. Entonces hay que hablar de estos temas. La violencia contra las mujeres tiene muchas caras, tiene muchas dimensiones, lamentablemente sigue existiendo de nivel transversal, no hay un antídoto por nivel socioeducativo, nivel económico, situación regional y geográfica. Entonces, esta conversación tiene que estar abierta. Nosotros, francamente, tenemos muchos foros abiertos con INMujeres, ahora los vamos a continuar con la Secretaría de la Mujer, con la academia, con la sociedad civil. Es impresionante la contribución que sociedad civil puede traer a la mesa en estos casos. Entonces, lo que no hay que perder de vista es que se trata de procesos multiactor. De repente se trata de promover legislación, en otros casos se trata de exigir el castigo de las conductas.
Entonces, es un proceso integral desde el sistema judicial, desde las policías, qué tan capacitadas están para reconocer de manera, idealmente, de manera precoz, la violencia antes de que ésta tenga un desenlace fatal. Entonces, yo sí creo que son dos áreas que se retroalimentan. Sí creo que nosotros como ciudadanos y como individuos tenemos mucho que jugar. Hay que pues ser más activos en denunciar, en exigir a nuestros legisladores, a nuestras autoridades, información clara sobre el seguimiento de los casos. Y lo mencionaba la maestra, aquí también se trata de rendición de cuentas. Entonces, tarea pendiente, pero la solución somos todos. A mí me parece que pues, los agentes son los responsables y requieren precisamente pues, un cambio de prototipos. La sociedad civil debe de romper con el patriarcado y parece como eslogan, pero en realidad tenemos que volcarnos a las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades que incluyan, pero que rompan, y por eso decía yo, tolerancia cero a esta violencia en cualquier aspecto. Claro que el caso Melanie lo ejemplifica, pero además, sobre todo, tenemos que romper con estereotipos de sometimiento, de normalización de la violencia y sobre todo establecer leyes que garanticen los derechos de las mujeres. Y aquí vemos pues cómo incluso una amiga puede salvarle la vida a otra persona, que es vital entonces que hagamos sororidad, que nos unamos, no solo mujeres, sino también hombres que defiendan esta situación de las nuevas masculinidades en las que los roles de género terminen y sobre todo exista una cuestión neutral, incluso en la escuela, en la educación, que haya juegos neutrales, que haya inclusión ya casados, en la inclusión de los roles. No es ella la que procrea y él el que provee, sino ambos se embarazan, educan, acompañan y es una familia en la que están integrados todas, todos, y todes. Y ya no hay nada de la familia funcional o disfuncional, sino hablamos de seres humanos. Y esto es desde el marco interno hasta lo internacional. Sí, igual como en el sentido de tu pregunta de cómo incluir a las juventudes justo en la política exterior feminista, justo no lo mencioné por el tiempo, pero justo ya se está trabajando un plan de acción para la política exterior feminista para justo institucionalizarla. Y justo en este plan de acción, además de ser una ruta que marcará el paso para la Secretaría, justo también va a haber algunas reconfiguraciones en las cuales va a incluir a las juventudes, ¿no? Al escuchar su voz, al incluirla en la toma de decisiones, y no solo a las juventudes, ¿no? A las organizaciones de la sociedad civil, a todas las partes interesadas que se interesen en involucrarse, que espero que sean todos, porque como mencionábamos, el feminismo no únicamente es de mujeres, es de todos, ¿no? Y todos al final del día nos vamos a ver beneficiados de este. Pues vamos a la siguiente pregunta, por favor. Primero que nada, buenas tardes, mi nombre es Leonardo y quisiera preguntarles si, tomando un poco el tema de que están diciendo de que ya hay como prevención y ya hay, ¿cómo se dice? Hasta reconocimientos por ayudar a la política exterior feminista, ¿qué se hace en el caso de las consecuencias o de que, ya que es un marco internacional, si fuera interno, ponen les someten a acciones en base a nuestra Constitución o Código Civil, pero cuando es externo se tiene que llevar en base a algo del país de origen o sea, en cuestión de ejemplo el caso Melanie, si el caso de Melanie hubiera sido en un país externo, ¿se hubiera juzgado en base a leyes del país de donde estaba o de nuestro país, del país de origen de la afectada, o cómo sería el caso? Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Yo tengo un hijo que se llama Leonardo. Qué bonito nombre. A ver, esta es una pregunta muy relevante, porque aquí nos lleva nuevamente el espacio que hablaba la maestra sobre la política exterior consular. Y aquí, quítanme el micrófono porque me podría seguir. Yo he salvado vidas, literalmente, yo he salvado vidas de mamás, de niños, etc. Y equipos bajo mi cargo han salvado vidas. Y a veces la vida se salva desde una ventanilla donde está una mujer con un marido que contesta por ella, que se le ve sometida. Entonces, tenemos unos mecanismos de capacitación para nuestros cónsules muy sofisticados.
realmente que van desde casi primer contacto. Hay 2 o 3 elementos, uno ya desarrolla un instinto, insisto, para la detección temprana. Entonces, esto es la primera cuestión. La segunda es que de inmediato tú tienes que procurar un espacio a solas con la víctima para poder tener una entrevista confidencial y ver cuál es la situación. Ahí es donde las ventanillas, las BAIM, las ventanillas de servicio para las mujeres han sido muy valiosas, porque ya a veces es una cuestión de 1 minuto, a veces hay quien te pasa un papelito, a veces hay quien, por ejemplo, se confía más en un líder religioso, en un sacerdote, en alguien así. Entonces, acompañamiento, porque tú no puedes dejar simplemente a una víctima empoderada que regrese a dormir a la casa del agresor. Entonces, el desafío muy grande es que hay veces que este tipo de temas no pertenecen a la legislación nacional, sino a la legislación local. Entonces, hay veces que tienes que tener las relaciones perfectamente claras con el sheriff del condado, con la policía municipal, porque es tu actor de primera instancia. Y te garantizo que a él no le vas a traer la convención de CEDAW, no le vas a traer los convenios internacionales. Muchas veces este oficial lo tienes que enfrentar desde su propio contexto. Entonces, sí es un trabajo multinivel, es un trabajo que implica tener una cadena completa desde detección, acompañamiento, alianzas estratégicas, también con organizaciones de la sociedad civil, porque en un momento dado yo como cónsul no puedo traerme a la víctima y a sus hijos a la embajada, al consulado, pero sí puedo, si tengo contactos con la red de refugio, inmediatamente procurar su seguridad. Y lo siguiente es, desde luego, el acompañamiento en la judicialización. Ahí la gran mayoría de los consulados mexicanos sí tenemos recursos para procurar sea asesoría legal gratuita o bien el pago de los servicios, pero sí es un trabajo complejísimo y gracias por preguntar. Leonardo, su pregunta es muy interesante porque además aquí es cuando los alumnos se preguntan ¿para qué estudio Derecho Internacional Privado? Y justamente la pregunta que usted hace, ¿cuál sería la ley aplicable? Pues es un principio denominado lex loci commissi delicti, muy familiar para algunos que están ya en estas materias de Derecho Internacional, y justo veríamos la importancia de la nacionalidad para la protección de los mexicanos en el exterior. Y esa protección no abarca solamente al interior, sino al exterior, y la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el establecimiento de estas ventanillas de atención para la violencia familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque va acompañando pues a la mujer. Bueno, pero es que le agrede una persona de su familia, sí, pero ahí hay un delito que debe ser perseguido por el Estado receptor de pues el consulado, y justamente va a haber esta protección y acompañamiento hasta pues que se decida, bueno, cuál va a ser la situación, se ponga en aseguramiento a la mujer, a sus hijos, y pues que no estén pues en peligro su vida y su integridad física. Entonces, vemos la importancia de todo lo que han estudiado, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, y que ustedes podrían hacer la diferencia entre al Instituto Matías Romero, estudien y protejan a sus connacionales en el exterior. Esa es una pues gran invitación, y sobre todo, como bien dijo la embajadora, hagan sus tesis en estas materias, porque hay muchos temas de estudio y mucho que hacer para proteger a nuestros nacionales al exterior. Tenemos una pregunta aquí, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Justin Jarquín, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales por FES Aragón, y mi pregunta es para las tres. Además, les quería agradecer por el tiempo, sobre todo por el espacio y la instancia de que pueda darse este tipo de conversatorios sobre temas tan relevantes. La pregunta va encaminada sobre los retos que habían hablado hace un momento en la institucionalización, sobre todo por esta parte un poco de cómo el hecho de que el Ejecutivo esté representado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo podría apoyar mucho a que se agilicen estos trámites o estos procesos para que realmente se consolide nuestra Constitución y tenga una presencia feminista al 100%. Gracias. Muchísimas gracias, Josie. A ver, el tener un liderazgo femenino es fundamental, pero no es una fórmula mágica.
Entonces, aquí sí se trata nuevamente de enfatizar toda esta red que implica sensibilizar a los legisladores y a las legisladoras, tener una sociedad civil muy activa que está exigiendo precisamente estos cambios y ayuda, pero finalmente no es una fórmula mágica y eso es la paradoja, ¿no? Toda la sociedad civil tiene que hacer su papel también. Perdón, jóvenes, por cuestión de tiempo, si les parece, sé que hay 2 preguntas asignadas. Quisiera ir directo a esas 2 preguntas para que terminemos, porque viene un examen profesional y sé que los demás tienen clase, entonces pues vamos a terminar con estas 2 preguntas. Si gustan hacer las 2 preguntas y las contestamos al mismo tiempo, por favor. Bueno, mi nombre es Eduardo Muñoz, soy estudiante de Derecho. Mi pregunta va encaminada a un tópico que me pareció muy interesante, que es sobre las diversidad. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos los futuros diplomáticos que tenemos pues bueno, que somos parte de esta diversidad, de esta discursividad sexual, que por ejemplo, no sé, es impensable actualmente que un diplomático sea homosexual, que sea enviado a un país en donde es penalizado con pena de muerte esta cuestión? Entonces, ¿cuáles son los retos que México enfrenta? Y sobre todo, mi pregunta es a los ponentes presentes, y especialmente a usted, embajadora, que estuvo en un país que es muy cerrado y coercitivo en esta cuestión. ¿Cuáles verdaderamente los retos que enfrentamos y las resoluciones que México puede abordar en cuanto a esta diversidad que el mundo goza? Muy bien, por favor. Buenos días, mi nombre es Montserrat Rodríguez. Mi pregunta es, yo creo que muy larga, pero abarcando todo, principalmente sería, ¿qué estrategias considera usted para asegurar que la política exterior feminista sea una política de Estado duradera y no una estrategia temporal? Además de, pues, ¿cómo está promoviendo la Secretaría de Relaciones Exteriores la formación de líderes femeninas de la diplomacia y en puestos estratégicos internacionales? Y bueno, ¿qué ejemplos o buenas prácticas de otros países con políticas exteriores feministas ha considerado México en el diseño de su propia política? A ver, yo aquí propondría que a lo mejor les dejemos nuestros 2 correos electrónicos para ir en mayor detalle. Pero, a ver, primero nos detenemos un poco con Eduardo. A ver, yo tengo el honor también de detentar la copresidencia mexicana, hoy por hoy con Alemania, de la ERC, de la Equal Rights Coalition. Entonces, el tema de diversidad me toca, me conmueve. ¿Dónde están los desafíos a nivel global? Yo he tenido diplomáticos de la diversidad acreditados en Qatar. Los tengo que proteger, la gente nos tiene que ver. No se trata de evitar esos espacios. Nos tienen que ver y nos tienen que escuchar y tienen que normalizar nuestras situaciones familiares. Entonces, no exclusivo de estos países, tiene que haber una salvaguarda y una protección, pero es uno de mis colaboradores más queridos, su esposo vivía con él. La capa, y esto también es cierto todavía para funcionarios de Naciones Unidas, tiene que ver con la acreditación, porque es sorprendente el número enorme de países, algunos de ellos liberales, que no van a acreditar a tu esposo o esposa del mismo sexo. Entonces, tristemente, hay casos donde la figura a la que se recurre, que no es la más dignificada, acreditas como tu servidor, como tu servicio doméstico, o como tu secretario, o como algo así. Entonces, estamos trabajando como comunidad internacional para que cada vez más países resuelvan esto. Pero bueno, un tema vital, simplemente que sepas que en el caso de México sí somos terriblemente proactivos en lo que esto concierne. ¿Cómo hacer que esto se convierta en una estructura permanente? Yo creo que todas las ponencias tocaron ese tema. Fuimos muy rigurosas en decir cuáles son las avenidas y los desafíos para cómo hacer esto. Sin embargo, me refiero a un caso muy concreto que tiene que ver con mentorías. Entonces, una de las cosas que no teníamos quienes ingresamos al servicio exterior hace 35 años era role models femeninos. Hoy en día estamos invirtiendo mucho en esto. Yo en lo particular dono mi tiempo para hacer mentorías a
jóvenes interesadas en perseguir una carrera en este ámbito, y sé de muchos colegas mías que también lo hacen. Y bueno, tomen inspiración desde sus profesoras que aquí están. Esto es un trabajo que involucra muchos actores. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, es así como damos por terminado este conversatorio. Esperamos que haya sido ilustrativo para todas, todos y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si les parece, pues podríamos hacer un Goya, si me ayudan. México, Pumas, Universidad.